Muy buenas tardes, queridos jóvenes de Teoría y Política Económica. Bienvenidos a esta clase de la semana 7. Como saben, es una clase de recuperación debido a serios problemas de internet que presenté por aquí la semana pasada. Y entonces, bueno, se nos acumularon las 3 horas de la semana pasada con las 3 horas de esta semana. Así que les va a tocar saber mucho de mí y mucho de teoría y política económica en esta semana 7, ¿ok? Nosotros estamos ya en la unidad número 3 y la unidad número 3 abarca los aspectos macroeconómicos. Entonces estuvimos diciendo que la macroeconomía ya allí se estudia no los mercados individuales, sino un mercado consolidado. Ya ahí no se trata de individuos, por un lado los consumidores, por el otro lado los oferentes y los mercados en los que operan, sino que se trata de cómo interactúan los hogares como un sector completo, las empresas como un sector completo y además a nivel macroeconómico intervienen otros actores importantes como son el sector financiero, el sector público y una forma de simbolizar las transacciones que hace una economía con el resto del mundo, las ubicamos en lo que llamamos el sector externo. Entonces, de manera que siempre que hablamos de la economía en su conjunto, de las consecuencias globales de las decisiones individuales, estamos hablando de macroeconomía. En esencia, entonces, la macroeconomía se trata de calcular variables macroeconómicas agregadas, variables macroeconómicas que son la suma de muchas decisiones individuales. Y luego la macroeconomía no se queda allí simplemente con saber cuáles son los resultados de las principales variables macroeconómicas, sino que además tiene establecido unos objetivos macroeconómicos determinados y entonces trata de establecer estrategias para mejorar esos resultados y es lo que llamamos política económica, ¿ok? Ya nosotros vimos cómo es el papel que desempeña dentro de la economía los hogares, las empresas, el sector público, el sector financiero y el sector externo, es decir, ya vimos un modelo representativo de todas las transacciones económicas que se realizan en la economía, obvio de forma simplificada, que se llama flujo circular de la renta. Lo que estamos haciendo en este momento o de aquí en adelante es comprender los conceptos de las variables macroeconómicas más importantes y una cosa que ayuda tremendamente a entender esos conceptos es ver la evolución de esas variables en el tiempo y obviamente para eso usamos a Venezuela en el periodo reciente. Ya habíamos hablado de la principal variable, de la variable premium de la economía, que es el Producto Interno Bruto o PIB, y habíamos dicho que era el valor total de la producción, o sea, PIB siempre asociado a Producto Interno Bruto. Obviamente, en el flujo circular de la renta tenemos que los bienes son valorados a unos precios, de manera que siempre vamos a estar hablando del resultado de precio por cantidad o de indicadores de volúmenes o indicadores de cantidad. Este Producto Interno Bruto lo podemos ver en términos de volumen, en términos de indicador general de precio o en términos de valor total, que es lo que llamamos el PIB nominal. Lo cierto es que es la suma de todos los bienes y de todos los servicios que se producen en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Habíamos logrado establecer inclusive cómo había sido el comportamiento, habíamos dicho que era una situación bastante lamentable para Venezuela porque era una condición en la cual la economía venezolana se venía haciendo cada vez más chiquita. Eso lo medimos a través de una variable que se llama PIB a precios reales o PIB real, PIB a precios constantes. Y lamentablemente lo que teníamos es que desde 2014 hasta el 2021, no se sabe si puede haber algún rebote a partir del tercer trimestre, pero en principio era una economía que había caído año tras año y que entonces para este momento
la economía era el 22% de lo que era en el año 2014. O sea, después que era una economía cercana a economías como Argentina y donde solo la superaban Brasil y México, ahora es una economía que inclusive tiene unos PIB más chiquitos que Costa Rica, que Panamá y que Uruguay, que como saben son economías que tienen unas poblaciones de 4 o 5 millones de personas, ¿ok? Otro indicador importantísimo que entonces podemos ver es un indicador del nivel general de precios. Nosotros ya habíamos hablado de que la macroeconomía es un mercado consolidado y obviamente como todo mercado consolidado, entonces tiene un mercado donde hay una oferta agregada. Esa oferta agregada es la cantidad total que los productores están dispuestos a producir y vender, y eso se calcula con el PIB. También tenemos una demanda agregada, todavía no hemos hablado mucho de ella en esta parte, pero sí alcanzamos a decir que habían unas variables como el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, las exportaciones y las importaciones, y que esas eran variables que pertenecían a la demanda agregada. Lo que a mí me interesa por ahorita es puntualizar que como todo mercado individual, también en el mercado consolidado vamos a tener una oferta y una demanda, en este caso agregadas, y cuando coinciden, cuando se cruzan la curva de oferta agregada con la curva de demanda agregada, vamos a tener dos indicadores importantísimos. Uno es el nivel de ingreso real de la economía como una variable de volumen, y la otra es el nivel general de precio. Entonces, hay dos indicadores para obtener el nivel general de precios. Uno de ellos es el índice de precios al consumidor. Entonces, ¿qué es el índice de precios al consumidor? Un indicador que permite calcular el nivel general de precios. La forma de hacerlo es que se tiene una cesta fija de bienes que se consumen, lo que se consumen los hogares en un momento determinado, y lo que se hace es que año tras año se va viendo la evolución de los precios de esa cesta fija de bienes, ¿ok? Entonces, siempre que esa evolución sea que ocurre un crecimiento, lo que llamamos una variación positiva, significa que hay inflación. Si por el contrario ese índice IPC en el año que estamos hablando fuera menor que el del año anterior, significa que hubo una caída del nivel general de precios, es decir, una deflación. Entonces, en la última clase que nos vimos, habíamos hablado del IPC, habíamos hablado entonces de que la inflación se entendía que era el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios existentes en una economía. Entonces, repito, existe un indicador y la variación de ese indicador, si es positiva, nos indica que hay inflación. Además, hay una situación donde puede ocurrir que esa inflación crezca a tasas desproporcionadas, muy altas. Podemos estar hablando de que mensualmente son tasas superiores al 50%, y en ese caso entendemos que esa economía está pasando por una hiperinflación. Las hiperinflaciones son unas situaciones muy especiales que las han vivido pocos países en el mundo. Es realmente una calamidad cuando hay una hiperinflación, hay una destrucción total del valor de la moneda y una total desorientación de cómo valorar las mercancías, de manera que el mecanismo de mercado queda totalmente trastocado, ¿ok? Hay otro hecho todavía peor, donde puede ocurrir que tengamos inflación y tengamos reducción de la actividad económica, caída del PIB real. Ese fenómeno se conoce como estanflación, y obviamente las estadísticas de Venezuela nos dicen que estamos en un proceso de estanflación muy severo, porque tenemos hiperinflación. En algunos momentos mejora la hiperinflación, pero todavía lo estamos contando como hiperinflación, y además por el lado de la actividad económica les he reseñado que lo que hemos hecho es caer a lo largo del tiempo. Entonces, bueno,
como estamos en un proceso de hiperinflación, si nosotros vemos cuál es el índice de precios al consumidor al cierre de cada año, nosotros nos vamos a encontrar en el año 2007 con un valor de 100. ¿Por qué en el año 2007 es un valor de 100? Porque ese es el año base. Aquí es donde se ha tomado la canasta de consumo de los hogares y esa canasta de consumo, entonces lo que se hace es ver la evolución de los precios en el tiempo. Cuando veamos la parte de los precios, vamos a entender mejor de lo que se trata. Obviamente unos encuestadores van a una serie de establecimientos y empiezan a tomar nota de cuál ha sido los nuevos precios que tienen esa cesta de bienes y eso se calcula una variación promedio, una variación acumulada, que es lo que hacen los índices, y se va viendo qué pasa con la inflación. Entonces, si se dan cuenta, la variación porcentual de ese índice del 2008 con respecto al 2007 fue 30,9%. ¿Cómo tenemos esa variación porcentual? Dividimos el valor del año 2008 entre el valor del año 2007, lo multiplicamos por 100 y lo restamos 100. Esa es una fórmula que a mí me encanta usar de variación porcentual porque es bastante sencilla. Hay otra más sofisticada, que es la que generalmente se enseña en la universidad, que es valor final menos valor inicial entre valor inicial por 100, pero como esa es más enredada para calcularla, sobre todo si usted lo está haciendo directamente en una calculadora, a mí me gusta trabajar, y es la que les voy a enseñar a ustedes, valor final, que es el valor del último año, entre valor inicial, que es el valor del año anterior, por 100 menos 100. El caso es que esa es esta variación de 30,9% ya es una variación porcentual que indica una inflación importante. Para que una inflación sea moderada, para que una inflación sea controlada, lo ideal es que en términos anuales no supere el 9%, no sea mayor del 10%. De manera que 30, 25, 27 y 20, que fueron las variaciones de la inflación en el periodo 2008, 9, 10, 11 y 12, son inflaciones elevadas. Obviamente, nada comparado a lo que empezamos a ver después. En el año 2013, 2014 y 2015, inclusive coloquemos el 2016 todavía, la inflación entonces empezó a ser muy, muy elevada. Una inflación de 180% es una inflación tremendamente alta que genera unas distorsiones enormes, ¿ok? Sin embargo, repito, nos faltaba mucho por sufrir. En el año 2017 la inflación fue 2.583,7%. En el año 2000 la hiperinflación arranca formalmente en noviembre del año 2017. Es decir, a partir de allí el indicador mensual empieza a ser mayor al 50%. En el 2018 ustedes van a ver varias cifras de inflación. Esta de 2.048.376% es porque estoy comparando diciembre del año 2018 con respecto a diciembre del año 2017. Hay variaciones promedio, hay variaciones de cierre. Yo aquí estoy utilizando en todas la variación de cierre. Ok, ni sabemos cómo sobrevivimos este año. Los propios economistas pensábamos que no se podía sobrevivir a cosas como esta, pero bueno, no todo el mundo sobrevive, pero definitivamente los países sobreviven. En el año 2019, entonces la inflación fue de 7.374, todavía en el torno de la hiperinflación. En el 2020 fue 2.784. Estas siguen siendo cifras de hiperinflación. Y en el periodo enero-septiembre pareciera que la inflación está en 272,7% de forma acumulada. Si nosotros vemos la anual, es decir, septiembre contra septiembre, estamos hablando de 1.948, es decir, que la inflación sigue siendo tremendamente alta. Eso hace que un indicador que arrancó en 100 en el 2007, a enero del 2021, y repito, el indicador como tal, pues fue una cifra como 39.182.947.811.220,1.
simplemente cifras catastróficas. Si uno quiere graficar eso, pues no tiene ningún sentido graficarlo todo junto porque le van a quedar puras barritas pisadas y una sola barra alta, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Fraccionamos esto en varios periodos para ir entendiendo lo que nos ha pasado. El Banco Central ha hecho correcciones a el índice, ¿verdad? Y entonces ha hecho cambio de bases móviles como para que no le den tan grandes los índices, pero esto yo lo sigo utilizando así porque me parece que hace más justicia a el horror que realmente ha ocurrido, ¿ok? Entonces, tenemos que, si vemos la inflación del 2007 al 2014, tenemos una inflación para Venezuela acumulada de 739,5%, cuando el mundo, en líneas generales, vio inflaciones cerca del 32,4%. Repito, esto es acumulado, ¿ok? De este año con respecto a este año. Nosotros 739, el mundo apenas 32%. Luego, en el año 2015 al 2017, el mundo consiguió unas tasas de inflación bien moderadas que terminaron siendo 3,7% acumuladas, mientras que nosotros lo que vimos fue un proceso de aceleración de la inflación y que entonces da un valor promedio de 9.944,1%. Ya en el 2018-2021, la hiperinflación hace su entrada triunfal. Repito, un índice que era 100 adquiere esta magnitud tan desbordada que está aquí. Estamos hablando en promedio de una inflación de 803.443%, cuando la del mundo estaba cerca de 5,9%. Conclusión, los gráficos dan cuenta del dramático proceso de hiperinflación por el que atraviesa Venezuela con una inflación acumulada. Si uno ve una variación porcentual de 500, de 600, de 1000, ya le parece una variación porcentual importante, elevada. Imagínense ver una inflación de 39.182.947.811.121%. Pues simplemente absolutamente una pérdida total de poder adquisitivo. Eso es lo que hace, por ejemplo, como que personas que tenían un patrimonio donde a lo mejor un apartamento costaba algo así como unos $300,000, un carro le podía costar, no sé, unos $50,000, y así sucesivamente, pues ahora esos bienes tengan el 15% del valor que tenían en ese momento, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que significa un indicador del nivel general de precios. Esto es lo que significa la inflación. Repito, crecimiento continuo y generalizado de los precios, y estas son las estadísticas que les tengo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sigo? Escríbame a alguien por el chat para saber que están vivos, que están conmigo. Una pregunta. Profe, ¿y usted cree que el factor principal de ello pudo haber sido por la caída de los precios del petróleo, ya que antes de la muerte de Chávez el precio del barril estaba en 106? Absolutamente. ¿Pero por qué? Por lo siguiente. Resulta que el gobierno se acostumbró a gastar a unos altísimos niveles porque tenía ingresos que provenían del precio del petróleo, ¿verdad? Pero en lo interno, todo ese gasto que hizo, todo ese ingreso que recibió, además se endeudó muchísimo, y todo ese gasto realmente fue gasto corriente, fue gasto que no generó actividades económicas, que no generó un mayor producción de bienes y servicios, y además tuvieron la brillante idea de acabar con la gallinita de los huevos de oro, es decir, cuando se fue complicando el panorama político, por allí en los años 2008, 2009, acuérdense que Chávez hacía muchísimas elecciones y entonces hizo Misión Vivienda y creó todo
la cantidad de situaciones o de ayudas que sabemos, de regaló el dinero interna y externamente, pues entonces llegó un momento en que en PDVSA se dejó de invertir en petróleo y a PDVSA se le puso a vender pollos, a construir viviendas, todo lo que sabemos. Obviamente, cuando usted no invierte, pues entonces la empresa empieza a entrar en problemas financieros, la producción cae dramáticamente, ¿ok? Antes usted podía vender a $100, pero además vendía 2,5 barriles diarios. Usted destruye esa empresa y ahora esa empresa a duras penas puede vender 500,000 barriles diarios. Bastantes personas dicen que menos de eso al exterior, porque puede ser que haya algo de consumo interno. Y si además bajan los precios, viene todo el acabose de los ingresos. Pero usted sigue teniendo deudas, usted tiene que pagar obligaciones que contrajo. Entonces, bueno, dejaron de pagar un montón de cosas, pero obviamente siguieron gastando en otras y para financiar ese gasto, como ya no te podían obtener préstamos en el exterior, ya no podían obtener préstamos internamente, pues lo que hicieron es tomar prestado dinero directamente del Banco Central. ¿Cuál era el mecanismo? Para que PDVSA no diera pérdidas, el Banco Central le daba unos préstamos a PDVSA y PDVSA le pagaba al gobierno, al fisco, como si estuviera produciendo normalmente. Como vamos a ver más adelante, el hecho de que el gobierno utilice su potestad de crear dinero para financiar las cuentas del gobierno se va totalmente a la inflación, porque para que haya una inflación, para que no haya inflación, el crecimiento de la cantidad de dinero tiene que venir acompañado de mayor necesidad de dinero para hacer transacciones económicas, porque en esencia el dinero existe para intercambiarlo por otros bienes y servicios, ¿sí? O sea, no hay la potestad de que las personas puedan utilizar el gobierno pueda utilizar ese dinero sin que haya respaldo, ¿ok? Para el tema de lo que pasa con la devaluación, sigamos viendo los indicadores para que veamos entonces qué pasó con el tipo de cambio y hacemos esa asociación con el tipo de cambio, ¿sí? No se preocupen que para allá va. Ok, entonces ya tenemos la película allí hasta el tema del crecimiento económico de la sí, del crecimiento económico también, pero digamos de qué ha pasado con el PIB y de qué ha pasado con la inflación, vamos con una tercera variable importantísima que es la tasa de desempleo. Obviamente hemos dicho que los bienes no se producen solos, que los empresarios tienen que combinar factores productivos y dentro de esos factores productivos está el factor trabajo. De hecho, hemos dicho que los hogares ofrecen su mano de obra a la empresa y la empresa demanda esa mano de obra porque la necesita para combinarla con los otros factores productivos y que se produzcan los bienes y servicios. Entonces, es muy lógico pensar que si el Producto Interno Bruto está creciendo, crece el empleo. Y que si el Producto Interno Bruto está cayendo, pues entonces el empleo empieza a desmoronarse, empieza a caer. Realmente el indicador que se utiliza no es cuánta gente está empleada, sino cuánta gente está desempleada, cuánta gente está de paro, también se le dice de paro, o finalmente el término que más se usa ahorita es cuánta gente está desocupada, ¿ok? Entonces, un indicador muy importante que tenemos es la tasa de desempleo, y la tasa de desempleo entonces va a ser la medida del número de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran como porcentaje de la fuerza laboral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Resulta que las economías tienen una fuerza laboral que es la suma de los ocupados más los desocupados. Los ocupados, ¿quiénes son? Son las personas que tienen un trabajo remunerado. Dentro de esos ocupados vamos a tener los ocupados formales y los ocupados informales. Dentro de los desocupados vamos a tener a las personas que están en edad de trabajar, que reúnen la condición física y mental, que están buscando trabajo y no lo encuentran. Más adelante, en el tema número 2, vamos a ver con más detalle
los otros actores que están en el mercado del trabajo y cómo hay personas que se dedican solamente al consumo, cómo hay personas que no están buscando trabajo, cómo están las personas menores de 15 años que no forman parte del cálculo de la tasa de desempleo y que no forman parte ni de los ocupados ni los desocupados. Por ahorita, repito, solo quiero mostrar que existe un indicador para calcular la tasa de desempleo. La tasa de desempleo también debe ser menos de un dígito para que sea un indicador cónsono, y lo que se hace es, o a través de unas encuestas, se le pregunta a las personas si están buscando trabajo o no, y eso queda contabilizado como desocupados. Obviamente, estos son herramientas estadísticas que se utilizan. Y entonces, bueno, en Venezuela, el indicador de tasa de desempleo lo calcula el Instituto Nacional de Estadística, que se llama INE. El indicador de precios lo calcula el IPC, lo calculan en combinación el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central, y el indicador de PIB lo calcula el Banco Central. ¿Okay? Entonces, bueno, en Venezuela tenemos esta trayectoria de la tasa de desempleo. Si ven, siempre ha estado generalmente por debajo del 7%. Esto es con un poco de trampa, que no la vamos a decir ahorita. Obviamente las cifras del 2015 en adelante no son las cifras que aparecen en el INE, sino las cifras que aparecen en el Fondo Monetario Internacional, porque el INE sigue apostando a que la tasa de desempleo es un 8%, y es imposible que si usted tiene una fuerza laboral que cerca de 6 millones de personas se fueron del país, y además tiene una economía que representa el 22% de lo que era antes, usted tenga una tasa de desempleo de 8%. Entonces aquí lo que hice fue sustituir por la tasa del Fondo Monetario Internacional, y lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional es que la tasa de desempleo está cerca de 50%. Repito, eso es lo que significa, es que 50% de las personas que están en edad para trabajar y tienen la capacidad física y mental están buscando trabajo y no lo encuentran. La edad para trabajar en Venezuela es mayor de 15 años, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería la tasa de desempleo. Y aquí entonces lo que les tengo, disculpen un segundito, lo que les tengo es ya un resumen de los tres indicadores, ¿sí? Estos indicadores realmente forman parte de los objetivos de la macroeconómico. Por eso es que son tremendamente importantes, y más adelante vamos a ver de lo que se trata. Pero entonces, repito, estos son indicadores de el mercado real, del mercado de bienes y servicios. Tenemos la tasa de variación del PIB real, nos dice si hay crecimiento económico o no. Si la tasa es negativa, obviamente la economía está en recesión. El IPC, la variación porcentual del IPC, nos dice si hay inflación, y la tasa de desempleo nos dice el número de personas que en la proporción dentro de la fuerza de trabajo, el número de personas que están desocupadas y de paro. Entonces, bueno, aquí pueden ver un resumen. Fíjense que, por ejemplo, 98, 99, 2000, 2001, la tasa del PIB fue, el crecimiento fue, a excepción del año 99 y a la excepción del año 2002, el 2003, pues el resto del periodo hubo tasas de crecimiento importantes. Esto estuvo muy ayudado por lo que dijo la compañera, de que había unos precios del petróleo en ascenso. Esos precios del petróleo pues obviamente permitían importar una gran cantidad de bienes, entre ellos no solamente bienes finales, sino bienes intermedios y maquinarias y equipos, y eso permitía que aumentara la producción de bienes y servicios. Venezuela siempre ha sido un país que tiende a presentar altas tasas de inflación, precisamente por ser un país que recibe una renta del resto del mundo, y la tasa de desempleo, como ven, aquí era más o menos alta. Esto de 2001-2002 tiene que ver con el paro petrolero, y aquí para acá está la tasa. Estas tasas que están aquí son todas totalmente manipuladas. Después veremos de qué se trata esa manipulación, ¿sí? Entonces, si nosotros estudiamos las variables que tienen que ver con el mercado, repito, estas son las más importantes.
el PIB, el IPC y el desempleo, la variación del PIB nos va a decir si hay crecimiento económico, la variación del IPC nos va a decir si hay inflación. Recuérdense que variación significa ver si un dato está creciendo con respecto al periodo anterior, ¿ok? Entonces, bueno, ese serían las variables que tienen que ver con el sector real y que me interesa que ustedes se vayan familiarizando. Vamos a ver las variables del sector público. Nosotros hemos dicho que el sector público es una unidad institucional que cumple tres funciones en la economía: la de eficiencia, la de equidad y la de estabilidad. Que la eficiencia tiene que ver con que evite los fallos del mercado, que la equidad tiene que ver con que haga una redistribución de la renta, porque el mecanismo de mercado tiende a generar concentración de la riqueza en los que tienen más talentos, y entonces se necesita que un organismo como el sector público pueda extraer renta de los que más ganan y darle renta a los que menos ganan, todo ello con el objetivo de crear mayores oportunidades, sobre todo a las generaciones que vienen de relevo. Entonces, el gobierno es normal que utilizando ingresos obtenidos vía impuestos cumpla funciones en las cuales preste servicios como seguridad, educación, salud. Obviamente para eso tiene que contratar mano de obra y pagar mano de obra, tiene que comprar insumos, ¿de acuerdo? Y sobre todo el gobierno hace muchas inversiones. Generalmente hay economías donde los sector público, los sector privado, no están con la suficiente infraestructura para desarrollar el aparato productivo, y el gobierno lo que hace es crear infraestructura que apoye a esos empresarios. Construye carreteras, construye aeropuertos, construye vías de comunicaciones, invierte en telecomunicaciones, o sea, mejora la infraestructura para que las empresas puedan desarrollarse. Entonces, todo ese manejo del sector público se hace a través de variables macroeconómicas. ¿Cuáles son esas variables macroeconómicas? Los impuestos son la principal fuente de ingresos. ¿Qué son los impuestos? Una imputación que hace el Estado a las ganancias de los individuos o sobre los gastos que hagan los particulares en bienes y servicios. Es decir, el gobierno cobra impuestos como el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al gasto o al consumo, cobra impuestos como el impuesto sobre la renta, que es un impuesto a la ganancia, hay impuestos a los activos, hay impuestos aduaneros por la compra de bienes en el exterior, y todos esos impuestos, perdón, representan la principal fuente de los ingresos. ¿Qué hace el gobierno con esos ingresos? Los gasta. Básicamente los gasta en compra de bienes y servicios, en gastos a los empleados públicos y en darle transferencias a las familias, ¿ok? Eso es entonces lo que llamamos gasto público. Gasto público corresponde a las erogaciones que hace el Estado en la compra de bienes y servicios, incluido el pago de los sueldos de los empleados públicos, a la seguridad social y otras transferencias, ¿ok? Todo esto es el gasto público, y entonces el gobierno va a tener por un lado los ingresos, por el otro lado los gastos, y la diferencia entre los ingresos y los gastos va a ser el resultado fiscal. Lo lógico es que esos gobiernos tengan el resultado fiscal que tienda al equilibrio o que tenga déficit. No es normal que un gobierno le quite renta a lo que más ganan para tener un superávit y tener ese dinero guardado en el banco, por ejemplo. No, la idea es que lo distribuya o lo redistribuya a través del gasto público. Es muy importante la magnitud del déficit que tenga el gobierno, porque si el gobierno tiene unos déficits elevados, obviamente va a necesitar endeudarse para poder honrar esos compromisos y va a generar distorsiones en la economía. Lo ideal es, repito, que tenga unos déficits moderados, inclusive que si tiene unos niveles de endeudamiento relativamente importantes, pues en algunos años genere superávit fiscal
para que ese superávit fiscal le permita honrar sus compromisos. Entonces, tenemos, repito, el resultado fiscal como la diferencia entre los ingresos y los gastos, y déficit fiscales cuando los gastos del gobierno son mayores a los ingresos. Cuando los ingresos son mayores a los gastos, se llama superávit fiscal. ¿Okay? En este sentido, aquí hay una variable que la coloco aparte y que en vez de llamarse gasto público, se llama gasto del gobierno y la coloco con la palabra G. Oído al tambor. Cuando estamos hablando solo de gasto de gobierno o gasto del consumo del gobierno, solo estamos incluyendo los gastos que le permiten al gobierno ejercer sus funciones. Estamos hablando de compra de bienes y servicios y de gasto y de pago a los empleados públicos. No están incluidas las transferencias. ¿Por qué no están incluidas las transferencias? Porque esta es una variable que va para la demanda agregada y las transferencias ya están sumadas en otra variable de la demanda agregada que se llama el consumo. ¿Okay? Entonces nos queda apenas un minuto. No sé si tienen alguna pregunta. Obviamente la segunda hora seguimos hablando del sector público, vemos las estadísticas y obviamente después vamos a pasar al sector externo y al sector financiero y a entender un poco más las variables y la evolución de la economía en este periodo tumultuoso del que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Ok, bueno, vamos a parar la grabación hasta aquí. Esperemos que se convierta y nos volvemos a conectar. Recuérdense que nos conectamos 2 veces más porque nos tocan 3 horas de clase.